es momento de estudiar la reflexión total interna, como dice el título de este video, y que es un fenómeno muy importante, especialmente cuando después estudiemos y veamos cómo funcionan las fibras ópticas. ¿Está bien? Hagamos el dibujito que corresponde. Este video no debería ser demasiado largo, espero, por el bien de todos nosotros. Y abajo entonces tenemos, según como yo vengo haciendo ya durante toda esta parte del curso, el medio 2. Aquí tenemos el medio 1, que tiene un N1. Medio sin pérdidas, por supuesto, ¿no? Porque si los medios tuvieran pérdidas, esto se convierte en algo terrorífico. Así que serán medios sin pérdidas. Entonces tenemos, eso no estuvo bien, quedó muy abananado esto, así que corrijémoslo un poco. Bueno, tenemos entonces, este es el esquema de siempre. Ok, oportunamente nosotros descubrimos lo que es un ángulo crítico. ¿Está bien? Y estaba asociado a al siguiente razonamiento. Esto es tita incidente y aquí está tita transmitido. Decíamos, si tita incidente es mayor que tita crítico, que tita transmitido, perdón, entonces también ocurrirá que el seno de tita incidente será mayor que el seno de tita transmitido, visto que nosotros trabajamos solamente en la parte del seno que va de 0 a 90 grados. Entonces, para seno menor, el ángulo es menor. ¿Sí? Para seno mayor, el ángulo es mayor. Bien. Por otro lado está la ley de Snell, que para medios sin pérdidas es n1 por el seno de tita incidente igual a n2 por el seno de tita transmitido. Entonces, en este caso yo planteo una desigualdad y la ley de Snell plantea una igualdad. Entonces, si se da la desigualdad que está arriba, para que la igualdad que dice la ley de Snell que se debe cumplir entre estos senos y los índices de refracción de cada medio, tiene que ocurrir entonces que n1 tiene que ser menor que n2, tanto como el seno de tita incidente es mayor que el seno de tita transmitido. Es decir, la desigualdad tiene que equilibrarse para que se dé la igualdad que está aquí recuadrada. ¿Está bien? Ok. Esto ya se dijo oportunamente, digo, por eso lo retomo con cierta ligereza. Bien. En ocasión de esta discusión, en su momento dijimos, mira, entonces, si tita incidente, sí, en realidad lo que define el comportamiento del ángulo transmitido es el hecho de cómo sea n1 respecto a n2. Entonces, partiendo del hecho de que yo conozco que n1 es mayor que n2, entonces a partir de lo que se dijo recién, tita incidente será menor que tita transmitido. ¿Está bien? Entonces este n2 es menor que n1. Entonces, si el dibujo que está hecho acá yo tendría que modificarlo un poco, porque este dibujo estaba planteando lo contrario. Entonces, si este fuese la continuidad del ángulo de la onda transmitida al medio 2, y si se cumple esta desigualdad, entonces en realidad tita, el ángulo de transmisión, tendría que ser mayor que el ángulo de incidencia, ocurriendo esto que yo estoy dibujando acá. Ahora, si yo sigo aumentando tita incidente, entonces este tita transmitido también se hace cada vez más grande. Lo aumento un poco más y se hace incluso
más grande, hasta que llega un momento en que lo aumento a tal punto de que el ángulo transmitido es exactamente 90 grados. Este ángulo de incidencia donde eso ocurre se llama tita crítico. ¿Está bien? Entonces, seno de tita crítico, N1 acá, es igual a N2, seno de tita transmitido crítico, que vale 90 grados. Por lo que esto es igual a N2. ¿Ok? Nunca perdamos de vista que para que esto ocurra tiene que darse esta desigualdad de esta manera. ¿Está bien? Entonces, seno de tita crítico es igual a N2 sobre N1. ¿Ok? Bien, nosotros en algún video que ya se publicó, discutimos y mostramos, ahora lo vamos a hacer de vuelta pero un poco más rápido, qué efectos tenía esta relación de índice de refracción, está bien, con o sea, el efecto que tenía incidir con tita crítico sobre los coeficientes de reflexión y transmisión. ¿Está bien? Así que eso lo vamos a volver a hacer ahora de manera rápida para poder hacer un video completo y estudiar toda la situación que se da cuando después, para colmo, tita incidente es mayor que tita crítico. ¿Ok? Bueno, antes de seguir, vamos a necesitar para hacer análisis en la cara al futuro este video, los kappa, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto lo hicimos ya otras tantas veces, necesitamos escribir kappa incidente, que es igual, recordemos, a beta en el medio 1 por gamma incidente, esto es beta del medio 1, y tendremos entonces un seno de tita incidente por menos inversor más coseno de tita incidente caversor. Tenemos que escribir el kappa reflejado, que es beta en el medio 1 por gamma reflejado. Esto es beta en el medio 1. Y tendremos entonces un... me equivoqué acá, perdón, esto está mal. Estoy dando cuenta ahora. Tenemos un coseno. Y acá tenemos un seno. Perdónenme. Y aquí será entonces un coseno positivo de tita incidente más un seno también positivo de tita incidente caversor. Y kappa transmitido es beta 2, gamma transmitido versor, beta 2, y esto será un coseno negativo más un seno positivo. Bueno, aprovechemos esta misma filmina y hagamos un pequeño truco que ustedes bien saben y calculemos el coseno de tita crítico, ¿sí? Esto será igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno de tita crítico al cuadrado. Será igual esto entonces a la raíz cuadrada de 1 menos n2 sobre n1 al cuadrado. Esto entonces será igual a la raíz cuadrada de n1 cuadrado menos n2 sobre n1. ¿Ok? También deberíamos recordar que si tita transmitido crítico es 90 grados, entonces el coseno de tita transmitido crítico es igual a 0. ¿Está bien? De esta manera entonces tenemos los elementos necesarios para ahora en el siguiente slide calcular cómo quedarían entonces
los coeficientes de transmisión y reflexión cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo crítico. Bueno, ahí me macheteé los coeficientes de reflexión y transmisión para la polarización perpendicular al plano de incidencia, ¿sí? Para casos de medios sin pérdidas, por eso está todo expresado en términos de los índices de refracción. Si entonces θ incidente es igual a θ crítico, entonces coseno de θ incidente esto será θ crítico, θ transmitido crítico, θ crítico, θ crítico, θ transmitido crítico. Coseno de θ transmitido crítico, que es 90 grados, es 0, por lo que todo esto desaparece y todo esto desaparece y esto todo desaparece. ¿Está bien? Entonces, directamente, ustedes ven que sin importar en particular cuánto sea el coseno de θ de incidente crítico, más allá de esta cuenta, digo, más allá de este valor, que sí tendrá un valor, lo que importa es que esto queda directamente, fíjense, n1 coseno de θ crítico sobre n1 coseno de θ crítico. Y esto esencialmente da exactamente igual a 1. ¿Está bien? Si miramos abajo, tendremos 2 n1 coseno de θ crítico sobre n1 coseno de θ crítico. Esto da entonces igual a 2. ¿Está bien? Y si me permiten, copio y ya coloco ahí también los dos coeficientes de transmisión y reflexión para la polarización paralela al plano de incidencia y vemos qué pasa. En realidad esto ustedes ya lo vieron en un video anterior, por otro lado, ¿no? Ahí los pegué, recontra macheteados porque esto no me lo acuerdo. Vamos a indicar acá que esto es θ incidente igual a θ crítico. Aquí hagamos lo mismo, θ incidente igual a θ crítico. Y aquí de vuelta, θ incidente igual a θ crítico. Entonces, θ incidente es θ crítico, es θ crítico, θ crítico, θ crítico, θ transmitido crítico, θ transmitido crítico, y ahí lo mismo. Aprendimos entonces que estos cosenos desaparecen, igual que este coseno que está por acá, por lo que obtendremos en este caso n2 coseno de θ crítico sobre n2 coseno de θ crítico, lo que nos dará un valor de 1. Y en este caso tendremos 2n1 coseno de θ crítico sobre n2 coseno de θ crítico. Como no me queda mucho espacio, voy a sacar esto de acá, esto de aquí. Y como dijimos que n2 sobre n1 tiene que ser menor a 1, o si ustedes quieren n2 es menor a n1, entonces esto significa que es mayor a el valor 2. ¿Ok? Discusión que en su momento ya dimos. Entonces, vemos que la amplitud del campo eléctrico reflejado, cuando el θ incidente es θ crítico, vale 1, y que el valor de campo eléctrico transmitido para cualquiera de las dos polarizaciones vale por lo menos el doble que el valor de campo eléctrico de la onda incidente, ya sea para la polarización paralela o la polarización perpendicular. Análisis que, insisto, ya habíamos hecho. Quiero ahora un poco observar cuáles serían las direcciones de propagación de estas ondas y después empezamos a aplicar para el caso particular cuando θ incidente es mayor que θ crítico y vamos viendo qué ocurre, qué fenómenos empiezan a aparecer cuando eso se da. Bueno, de los vectores de onda, incidente, reflejado y transmitido que habíamos recalculado por enésima vez hace unos minutos atrás, el más interesante de estudiar y observar es el de la onda transmitida, que es este que estoy acá remarcando, porque en el seno de θ transmitido va a ser el seno de 90 grados, que va a valer 1, y después tendremos el coseno de θ transmitido, que es coseno de 0, como dice por acá, perdón, de coseno de 90 grados, que valdrá 0. ¿Está bien? Aquí tendremos un 0, y esto es un 1, no un triángulo. ¿Ok? Esto entonces indica
que la onda en el medio 2 va a estar propagando exactamente en la dirección K-versor, lo cual es correcto porque, lógicamente, como tiro transmitido va a ser de 90 grados, estos son los 90 grados, ¿sí? Es lógico que la onda en realidad esté viajando en esta dirección, la onda en el medio 2, ¿sí? Va a estar viajando exactamente tangencial al plano de separación del medio 1 y el medio 2. Y esto todo es coherente. Hago esto de esta manera porque cuando ahora vayamos a estudiar lo que ocurre cuando tita incidente es mayor que tita crítico, vamos a terminar descubriendo que la onda en el medio 2 también va a viajar de esta manera, pero va a ser la consecuencia de otra situación que vamos a tener que analizar. Entonces prefería, antes de meterme en la problemática específica de que tita incidente sea mayor que tita crítico, volver a hacer un análisis somero de lo que ocurre cuando el tita incidente es exactamente tita crítico. Esto es lo que hicimos recién. Y esto entonces es lo que vamos a hacer ahora. ¿Está bien? Calculamos entonces los coeficientes de reflexión y transmisión. ¿Ok? Y estudiamos o validamos la dirección en la que propaga la onda en el medio 2. Veamos entonces, insisto, qué es lo que ocurre cuando tita incidente ahora sí es mayor que tita crítico. Bien, vamos a proponer para estudiar la situación de tita incidente mayor que tita crítico un caso. Vamos a proponer que N1 va a valer 2,5 y que N2 va a valer 1. Está bien. Entonces, en ese caso, habíamos aprendido que seno de tita crítico era igual a N2 sobre N1. Esto es igual a 1 sobre 2,5. Por lo que entonces tita crítico, el ángulo, es igual a un valor que ya les digo, pero lo tengo que calcular en este momento. 23 grados. ¿Ok? Bien, entonces, marquemos. Bueno, esto no son 23 grados, en realidad, bastante más que 23 grados. Vamos a ser más honestos con el dibujo. Esto es tita crítico, igual a 23 grados. Entonces, en ese caso, tendríamos un tita transmitido crítico de 90 grados. Cosa que discutimos hace unos minutos atrás. Vamos a proponer entonces que nosotros vamos a estar incidiendo con un ángulo tita incidente mayor a tita crítico, ¿sí? En este caso, 60 grados. Tita incidente igual a 60 grados. Veamos entonces qué es lo que ocurre cuando esto es esta es la situación, ¿sí? Bueno, vamos a poner en práctica la ley de Snell. La ley de Snell dice N1 seno de tita incidente igual a, para medios sin pérdidas, ¿no? A igual a N2 seno de tita transmitido. Entonces esto es 2,5 por seno de 60 grados, y esto es igual a N2, que es 1, por seno de tita transmitido. Entonces, seno de tita transmitido es igual a 2,5 sobre 1 por el seno de 60 grados.
seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. ¿Está bien? Así que eso lo pongo acá. Y este número da me equivoqué, perdón. 2,16. Este número, 2,16, es mayor que 1. Entonces, no podemos calcular tita transmitido, porque no podemos hallar el arcoseno de un valor mayor que 1. Entonces, el primer inconveniente con el que nos encontramos es que de entrada no podemos calcular el ángulo transmitido. Aún así, todavía podemos seguir trabajando, porque si bien no estamos en condiciones de conocer cuál es el ángulo de la onda transmitida, es decir, no conocemos cuál será tita transmitido, está bien, pero eso no nos impide tratar de progresar un poco más con la matemática. Vamos a intentar estudiar los coeficientes de reflexión y de transmisión, ¿sí? Asumamos que la onda, para este planteo que estamos haciendo, viene polarizada tanto en forma perpendicular como en forma paralela, ¿sí?, al plano de incidencia. Entonces tenemos que calcular los coeficientes de transmisión y de reflexión para la polarización perpendicular y para la polarización paralela. ¿Ok? Eso entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Pero no perdamos de vista, o hagámoslo ahora en todo caso, que para esos cálculos necesitamos conocer el coseno de tita transmitido. ¿Sí? Como no conocemos el ángulo, no podemos hallar este coseno. Sin embargo, el coseno de un ángulo se puede hallar como la raíz cuadrada de 1 menos el seno de tita transmitido en este caso. Entonces, esto será la raíz cuadrada de 1 menos 2,16 al cuadrado. El problema es que esta raíz me queda negativa. El argumento de esta raíz me queda negativa. Entonces, este coseno en realidad se va a convertir en un número complejo, dando vuelta el argumento de la raíz. Esto quedará entonces igual a j por 2,16 al cuadrado menos 1. Esto es igual a j por, ya les digo cuánto da, 1,92. Está bien. Un detalle importantísimo que ahora no parece obvio, pero cuando estemos terminando este ejercicio o esta parte de este video va a ser de suma importancia, es el hecho de que en realidad esta raíz es más menos. Más menos. Nosotros generalmente siempre nos quedamos con la parte positiva, pero la realidad es que esto es más menos. Y vamos a ver que sobre el final del ejercicio va a ser importante reconocer que nos tenemos que quedar solo con la parte negativa y descartar la parte positiva de esta raíz. Bien, entonces acá tenemos el resultado del coseno. Bien, del ángulo transmitido, que es un número complejo. Esto va a traer grandes novedades que la vamos a ver a continuación, en los coeficientes de transmisión y de reflexión. Calculemos entonces el coeficiente de reflexión, en este caso para polarización perpendicular al plano de incidencia. Pero antes de hacer matemática, recordemos que si el medio hubiera tenido pérdidas, el coeficiente de reflexión para la polarización perpendicular hubiera sido eta 2 coseno de tita incidente menos eta 1
coseno de tita transmitido. Eta 2, coseno de tita incidente más eta 1, coseno de tita transmitido. Si uno o los dos medios hubieran tenido pérdidas, las impedancias eta 1 o eta 2 hubieran tenido una parte real más j una parte imaginaria. ¿Ok? Lo que le quiero decir es que en este caso, si por lo menos uno de los dos medios hubiera tenido pérdidas, entonces era de esperar que tanto numerador como denominador de este cociente fuera un número complejo. Está bien, y por ende el resultado final de este coeficiente de reflexión hubiera sido un módulo de coeficiente de reflexión, en este caso perpendicular, por e a la j fase de este coeficiente de reflexión. ¿Está bien? Digo, si por lo menos uno de los dos medios hubiera tenido pérdidas, entonces no hubiera habido, como vamos a ver en un ejercicio que seguramente voy a hacer, de cual haré un video, ¿sí? Era esperable que esto ocurriese, tanto para coeficiente de reflexión paralelo y también para los coeficientes de transmisión paralelo y perpendicular. Lo que quiero decir es que en ese caso esto era más que esperable. Cuando los medios no tienen pérdidas, como es el caso de este ejercicio, ninguno de los dos medios tiene pérdidas, entonces uno diría que este resultado de coeficiente de reflexión tendría que ser simplemente un signo más o un signo menos, está bien, lo cual implicaría un desfasaje o no de 180 grados, por un coeficiente de reflexión que irá seguramente entre 0 y 1. Está bien. Acuérdense que habíamos aprendido que el coeficiente de reflexión es un número que va entre 0 y 1. A diferencia del coeficiente de transmisión, que puede valer desde 0, ¿sí?, hasta un valor mayor a 2, incluso. Así que digo, uno en este caso esperaría que esto fuera lo que ocurre. Sin embargo, vamos a ver rápidamente, ustedes ya se lo pueden estar imaginando, lo que ocurre cuando mi ángulo de incidencia es mayor que θ crítico. N2, en este caso, N1, perdón, vale lo que vale, pongámoslo así que es más fácil de sostener. Acá va el coseno de θ incidente menos N2, y el coseno de θ transmitido en realidad tiene la desgracia de ser exactamente un número imaginario, que es más menos j algo. Ese algo es esto que está acá, ¿verdad? Antes de colocar los valores, me interesa que va a quedar a la vista de ustedes rápidamente lo que quiero que vean. Y abajo será N1 coseno de θ incidente más N2 más menos J algo. O será más o será menos, pero pongo más menos para mantener y para reforzar esta idea de que tiene que ser más menos la raíz. ¿Está bien? Ahora bien, en este caso, la parte imaginaria está dada solo en esta parte del numerador y en esta parte del denominador. ¿Ok? No es muy difícil darse cuenta que el módulo del numerador es igual al módulo del denominador y es igual a la raíz cuadrada de n1 por coseno de θ incidente al cuadrado más n2 por lo que sea al cuadrado. ¿Está bien? Lo que quiero decir es que no hay duda de que el coeficiente de reflexión tendrá un módulo que valdrá 1. Y eso es porque el módulo del denominador y el módulo del numerador de este cociente son exactamente iguales, sin ningún tipo de duda. Lo que sí podremos discutir es cuánto vale la fase de este coeficiente de reflexión. Pero de lo que sí estamos seguros es que su módulo va a ser 1. Ahora bien, por otro lado, la fase
en realidad, si bien todavía la desconocemos, sí sabemos algo de esa fase. Si este es un plano de números complejos, este es el eje real y este es el eje imaginario, bien, esto es lo que vale, por ejemplo, n1 coseno de tita incidente, o sea, esto que está acá, vale esto, por ejemplo, estoy inventando nomás, ¿no? Y para el caso del numerador, la parte imaginaria vale n2 por algo. Algo es esto. Y la parte del numerador vale menos, bueno, acá falta el j, ¿no? n2 por algo. De todas formas, ustedes me pueden decir, profe, pero me está convenciendo de que pone más menos, o más menos, de modo que en realidad no tiene por qué ser este el numerador y este el denominador. Podría ser exactamente al revés. Efectivamente, podría ser exactamente al revés. Es decir, pero lo que sí, no hay duda, es que el numerador tiene positivo la parte imaginaria y el denominador negativo la parte imaginaria, o al revés. Lo que no hay duda es que el numerador y el denominador son números son complejos conjugados, ¿no? El numerador es complejo conjugado del denominador. ¿Está bien? Y eso está a la vista con simplemente mirar lo que yo escribí sin especificar los valores numéricos. Y lo otro que quería que se dieran cuenta es que en todo caso, si esta es la fase por en ale del numerador, esta será la fase del denominador. Entonces, la fase del numerador será igual a la del denominador, pero con signo negativo. Por lo que, en definitiva, la fase total del coeficiente de reflexión será 2 veces la fase del numerador o 2 veces la fase no, está bien, será 2 veces la fase del numerador, sin ningún tipo de duda. Esto no nos, digamos, no nos habilita para no hacer el cálculo, porque no hay forma de estimar esa fase sin hacer la cuenta, pero lo que sí nos permite es evitar hacer la cuenta de la fase del denominador y la fase del numerador, está bien, y hacer la resta entre ellas, porque sabemos que son exactamente iguales, pero de signo contrario, ¿ok? Nada. Si acaso hiciéramos el mismo tipo de planteos para el coeficiente de reflexión paralelo, veríamos que se cumple la misma situación. Naturalmente, la fase de uno y la fase del otro van a ser distintas, porque donde dice n1, si este fuera coeficiente de reflexión paralelo, donde dice n1 dice n2 y donde dice n2 dice n1. ¿Ok? Por lo cual digo, se mantendrá el hecho de que el módulo del coeficiente de reflexión seguirá siendo 1, pero la fase del coeficiente de reflexión perpendicular es distinta a la fase del coeficiente de reflexión paralelo. Entonces, por hacer las cosas completas y para hacer las cosas bien, voy a hacer el cálculo de ambas fases para que ustedes tengan todo prolijo. ¿Ok? Me parece que es un ejercicio bastante interesante y mucho más importante es luego cuando querramos los conceptos que se van a estudiar en este ejercicio, aplicarlos a las fibras ópticas. ¿Ok? Ese cálculo entonces lo hago inmediatamente. Bueno, entonces, dijimos que en los módulos de ambos coeficientes de reflexión valdrán 1. Este valdrá 1 por las razones ya comentadas en el slide anterior. Este también valdrá 1. Entonces, si yo quiero calcular la fase de coeficiente de reflexión perpendicular, que es la que está arriba, será 2 veces el arco tangente. Este 2 veces era porque la fase del numerador era menos la fase del denominador, discusión que acabamos de dar también. 2 veces por el arco tangente de la parte imaginaria, que es n2, por el coseno
de θ transmitido sobre n1 por el coseno de θ incidente. Bien, esto acá me va a estar estorbando, así que permítanme, lo voy a borrar, total, eso lo acabo de mencionar. Esto es igual a 2 veces el arco tangente de n2, que vale 1, por el coseno de θ transmitido, que vale 1,92. Esa información la tienen acá, por ejemplo, ¿verdad? Digo, no es un invento. N1, perdón, vale 2,5 y coseno de θ incidente vale 1 sobre 2, porque el coseno de 60 vale 0,5. Esto da exactamente, y ahora lo voy a calcular, porque yo estas cuentas no las tengo hechas 2 por... Esto da 113,87 grados. Si ustedes tienen ganas, podrían revisar estas cuentas porque yo, como lo estoy haciendo ahora y no están revisadas, podría estar equivocándome. Esta es la fase entonces del coeficiente de reflexión para el caso, para la polarización perpendicular. Cuando hacemos lo propio para la polarización paralela, esto es 2 veces arco tangente de, en este caso, n1 coseno de θ transmitido sobre n2 coseno de θ incidente. Esto sería igual a 2 veces la arco tangente de 2,5 por 1,92 sobre 1 por 1 sobre 2. Esto da, entonces, ...168,11 grados. Para serles francos, estos números para el análisis que vamos a hacer no son en absoluto relevantes, por lo que si yo me estuviera equivocando, nada de lo que vamos a hacer va a salir mal. Lo que importa es otra de las cosas que se analizan sin entrar en la parte numérica. Me parece interesante acompañar este ejercicio, este video teórico con una especie de ejercicio o caso particular de análisis. Bueno, entonces tenemos los coeficientes de reflexión para las dos polarizaciones. Lo novedoso sería que piensen lo siguiente. Bueno, ahora paso de slide y hago un comentario que a lo mejor vale la pena, simplemente para pensar una situación que podría presentarse, ¿sí? Y después hacemos el cálculo de los coeficientes de transmisión. Bueno, quería yo hacer este análisis. Recuerden que estamos asumiendo que la onda incidente viene polarizada en forma perpendicular, o sea que el campo eléctrico incidente es así, y al mismo tiempo en forma paralela. Así es como en su momento planteamos la polarización de los campos eléctricos cuando hicimos el desarrollo de los coeficientes de reflexión y transmisión. Es importante, como dije durante toda parte de esta etapa del curso, es clave mantener la coherencia de los dibujos que se hicieron todo el tiempo, ¿sí? Para poder hacer el análisis correcto de los valores obtenidos de los coeficientes de reflexión y transmisión. Si yo ahora miro el dibujo que hay que hacer para la onda reflejada, este es el campo eléctrico reflejado perpendicular y este es el campo eléctrico reflejado paralelo al plano de incidencia. Recordemos que el coeficiente de reflexión, si θ incidente es igual a θ crítico, por eso recién estaba dibujando sobre las líneas rojas que son para el caso de θ incidente igual a θ crítico, ¿ok? Recordemos que los coeficientes de reflexión perpendicular y paralelo dieron exactamente igual a 1, o sea, por E a la J0, si ustedes quieren, para que quede más claro. O sea, que el campo eléctrico reflejado respeta exactamente el dibujo realizado que le dio origen. 1, ¿ok? Entonces, pensemos en la onda este es el frente de onda, este es el frente de onda incidente.
¿sí? El eje vertical es un eje que desconozco, que es una función de x y de z, y este eje es el eje y. Bien, si yo quisiera hacer el dibujo, mirar el frente de la onda incidente, vería al campo eléctrico, este sería este campo eléctrico, ¿sí? Este es el campo eléctrico incidente perpendicular, este es el campo eléctrico incidente perpendicular, y este que está acá es el campo eléctrico incidente paralelo, que ustedes lo verían acá dibujado. Si yo escribo, si yo escribo el campo eléctrico incidente es igual al campo eléctrico incidente perpendicular más el campo eléctrico incidente paralelo. Permítanme hacer esto. Decimos que los medios no tienen pérdidas para simplificar la escritura. Esto será E sub 0, incidente, perpendicular, por E a la J, omega t menos beta del medio 1 por gamma incidente por R. Y el campo eléctrico incidente perpendicular está polarizado según J versor. Más E sub 0 incidente paralelo por E a la J, omega t menos beta 1 gamma incidente producto escalar R por un versor de campo eléctrico perpendicular, que será un versor compuesto entre parte I versor y parte K versor. Como no me calienta en este momento especificarlo. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Entre estas dos componentes de campo eléctrico definirán si la onda incidente está polarizada en forma lineal, así, 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 es decir, si está polarizada en forma lineal, ¿sí? Y dependerá del valor de esta magnitud respecto al valor de esta otra magnitud, ¿ok? Que podrían ser iguales o distintas, la verdad no me importa mucho. Pero si para colmo yo agregase, ya sea acá adentro, hubiera querido cambiar de color, permítanmelo, yo podría agregar, ya sea acá adentro o acá adentro, algún tipo de fase de campo eléctrico incidente perpendicular o fase de campo eléctrico incidente paralelo, tal que en realidad, en lugar de describir una polarización lineal, podría estar describiendo la onda incidente algún tipo de polarización que fuera elíptica o también, llegado el caso, circular si ambas amplitudes son iguales y el desfasaje fuera de 90 grados. Lo que quiero decir es que la onda incidente, en función de que, o en tanto que esté compuesta, o estemos admitiendo que está compuesta por dos componentes de campo eléctrico, esta onda incidente puede tener cualquier tipo de polarización, la cual dependerá de la amplitud de cada una de las componentes y del desfasaje que pudiera existir entre ellas. ¿Está bien? Ok. Y esto ustedes, en realidad, ya lo saben. Ahora bien, si yo estudio el campo eléctrico reflejado, ¿está bien? Voy a dibujar acá el plano, el frente de onda de la onda reflejada. Este sigue siendo el eje Y y esto que lo dibujo en forma vertical es un eje compuesto parcialmente en X y parcialmente en Z. ¿Ok? Ahora, este que está acá es el campo eléctrico reflejado perpendicular, que sigue siendo este que está acá. ¿Está bien? Y este hacia arriba, campo eléctrico incidente perpendicular. Perdón que así me sonó el teléfono y también soy secretario, así que, bueno, campo eléctrico entonces reflejado perpendicular y hacia arriba este será el campo eléctrico reflejado paralelo, que es el que ustedes ven acá.
¿sí? Este es el campo eléctrico reflejado paralelo. Bien. Ok. Ahora, si yo escribiese las expresiones de campo eléctrico reflejado y paralelo, ¿sí? Como escribí, perdón, las expresiones de campo eléctrico reflejado, perpendicular y paralelo al plano de incidencia, así como escribí las del campo eléctrico incidente, fíjense, no es muy complicado, pongo acá reflejado, aquí pongo reflejado, aquí reflejado, aquí reflejado, reflejado, reflejado y reflejado. Y estos desfasajes que pudieran haber tenido las ondas incidentes, perdón, las componentes de campo eléctrico incidentes, perpendicular y paralelas al plano de incidencia, seguirían existiendo tal y como ustedes la ven. Y para colmo, visto que para cuando el tita incidente es tita crítico, los coeficientes de reflexión no tienen fase y aparte mantienen la amplitud del campo eléctrico reflejado igual a la amplitud del campo eléctrico incidente, lo que uno recibiría entonces al mirar la onda, el frente de onda, cómo se propaga, el frente de onda verde, este que está acá, cómo se propaga en la dirección, que ustedes bien saben, esta dirección es la dirección capa reflejado, ¿sí? Veríamos que la onda no cambió en su estado de polarización. ¿Está bien? Ustedes no verían, no serían capaces de detectar el cambio en el estado de polarización de la onda, porque se cumple, aparte de que los coeficientes de reflexión, al valer 1, las magnitudes del campo eléctrico de cada una de las componentes son exactamente iguales. Yo podría poner acá incidente, incidente, y aún así estaría bien, porque en realidad, insisto, la magnitud, el módulo de los coeficientes de reflexión para ambas polarizaciones vale 1. Y como, insisto de vuelta, aquí tenemos una fase de los coeficientes de reflexión que es igual a 0, entonces la polarización de la onda reflejada es exactamente igual a la polarización de la onda incidente. Se podrán imaginar a dónde intento llegar. Porque si yo ahora analizase, y lo vamos a hacer apenas un poquito más rápido, está bien, el caso de tita incidente mayor a tita crítico, que es lo que yo estaba intentando dibujar, que es este que está acá, voy a borrar esta situación para que no se confundan. Está bien, ahora estamos en esta otra situación. Recuerden que este era tita crítico. Este que estoy marcando acá es tita crítico. Entonces ahora estamos en esta situación. Si yo mirase, dibujase los campos eléctricos de la onda reflejada, serían estos que se los acabo de marcar ahí. Entonces, todo lo que se dijo oportunamente para la onda incidente, ¿por qué va a dejar de valer? Si la onda incidente es la onda, digamos, libre e independiente. El problema está en estudiar, entonces, qué le ocurre a la onda reflejada. Entonces, primera cosa, el módulo de los coeficientes de reflexión para cuando tita incidente es mayor que tita crítico sigue valiendo 1, por lo que estas amplitudes se mantienen iguales a las amplitudes del campo eléctrico perpendicular y campo eléctrico paralelo de la onda incidente. Lo que sí cambia ahora es esto, que si bien estas fases del campo eléctrico incidente perpendicular y del campo eléctrico incidente paralelo se mantienen en la onda reflejada, también se van a sumar para cada uno de los casos la fase de los coeficientes de reflexión que es distinta de 0, que en un caso daba 111 grados, por ejemplo, si no, 110 o 111 grados, no me importa, y 168 grados en otro caso. ¿Entienden? Entonces acá se sumaría la fase del coeficiente de reflexión perpendicular y acá se estaría sumando la fase del coeficiente de reflexión paralelo. Entonces, si acaso, por poner una situación fácil de interpretar, la onda estaba polarizada en forma como es circular, la onda incidente, la onda reflejada va a estar polarizada,
se van a mantener las amplitudes máximas de cada campo eléctrico porque eso no cambia, pero el desfasaje va a dejar de ser 90 grados y posiblemente la polarización pase a ser elíptica. Está bien, elíptica así o elíptica así, no me importa cómo elíptica, pero lo importante es que de circular va a pasar a ser elíptica. O si fuera que estaba polarizado originalmente en forma lineal, va a tener después algún tipo de polarización elíptica. ¿Ok? Lo que quiero reforzar es que la onda reflejada, cuando θ incidente es mayor que θ crítico, deja de estar polarizada igual que estaba polarizada la onda incidente. Y la razón de eso es la que les acabo de explicar. Este análisis me parecía interesante de hacer, ya sea en este caso o en cualquier caso que estuviéramos estudiando de situaciones de Fresnel. Solo que en el caso de, o sea, por ejemplo, si θ incidente fuera menor que θ crítico, entonces los coeficientes de reflexión perpendicular serían probablemente distintos que el coeficiente de reflexión paralelo y distintos de valor 1. Entonces, la onda reflejada también posiblemente estuviera polarizada en forma distinta que la onda incidente, ¿sí? Pero en este caso, la diferencia va a estar dada esencialmente en que, visto que las magnitudes máximas de las componentes perpendicular y paralela del campo eléctrico reflejado son distintas que las amplitudes máximas de las componentes perpendicular y paralela del campo eléctrico incidente, entonces, si a lo mejor tenía dibujada la onda incidente una circunferencia, la onda reflejada, aun si se mantuviese el desfasaje entre las componentes, sería a lo mejor una elipse, porque quizá esta magnitud de campo eléctrico fuera mayor que esta magnitud de campo eléctrico. ¿Se entiende? Bueno, en fin, este tipo de análisis son los que se pueden hacer solo si, primero, se hacen las cuentas bien y se relaciona, como es mandatorio hacer, los coeficientes calculados con los dibujos que le dieron origen. Solo así se puede interpretar con claridad y precisión la polarización de las ondas que son reflejadas. Si bien yo me quería concentrar en particular en la onda transmitida al medio 2, que lo hago a continuación, me parecía bastante un momento propicio para poder hacer todo este tipo de trabajo de intelectualización de la polarización, porque no es normal encontrar literatura, o ni hablar, no es normal encontrar ejercicios en los que se trate mucho las consecuencias sobre la polarización de las ondas al ser reflejadas, ni hablar al ser transmitidas al medio 2. Porque en general la mayoría de los ejercicios o de los enfoques teóricos están dados para o solo un caso de polarización perpendicular o solo para casos de polarización paralela al plano de incidencia. Yo, al hacer este esfuerzo por mantener siempre las dos polarizaciones en convivencia, puedo darme el lujo de plantear situaciones, como en este caso, de lo que ocurre, digamos, sobre la polarización de la onda reflejada o transmitida. Concentrémonos entonces ahora a continuación en la onda reflejada, perdón, transmitida al medio 2. Bueno, calculemos el coeficiente de transmisión perpendicular, ¿sí? Esto es 2, N1 vale 2,5, coseno de θ incidente valía, vamos a poner 1 sobre 2 que me gusta más, dividido, N1 vale 2,5, aquí vendrá el 1 sobre 2 de coseno de θ incidente más, y ahora viene J con el más menos, por 1,92. Lógica, yo antes, cuando hice allí las fases del coeficiente de reflexión, admito que cometí un error, que después va a quedar claro que es un error, porque recuerden que esto es más o menos J 1,92. Entonces uno tiene que elegir si pone positivo o negativo la fase, perdón, sí, el signo de la parte imaginaria. Pensemos lo siguiente. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria.
Si yo tengo parte real y parte imaginaria positivo, estoy en el primer cuadrante. Si tengo parte real negativa, cosa que no va a pasar, ¿sí? Bueno, en realidad estaba pensando en otro caso. En realidad podría pasar que la parte real fuera negativa, especialmente en el numerador donde se restan cosas. Pero en este caso no pasa eso, ¿sí? La parte real se mantiene constante, ¿sí? Puedo ser que tenga la parte imaginaria positiva o la parte imaginaria negativa, que sería el cuarto, perdón, cuadrante. Estoy dibujando mal el número romano, ¿sí? Entonces, eh, la suerte es que el problema al hacer el arco tangente es si yo tuviera parte real y parte imaginaria negativas en el tercer cuadrante, el menos y el menos de la parte real y la parte imaginaria se cancelan al hacer arco tangente y podría estar equivocando el valor de lo que debiera ser el ángulo en esta parte de este plano, ¿sí? Con un ángulo que termina cayendo por acá. En particular, en este caso, para lo que nos puede pasar a nosotros, eso no ocurriría porque la parte real nunca va a ser negativa para esta situación en particular, por lo que si el ángulo es positivo, cae acá, o si el ángulo es negativo, cae por acá abajo y está bien. Lo único que sí es importante, si yo estuviera haciendo un análisis muy profundo, especialmente de polarización, que es el que intenté insinuar en el slide anterior, sería sumamente importante en estudiar la fase de estos coeficientes de reflexión y de transmisión. Para lo que yo estoy intentando hacer, al margen de los comentarios que hice hace minutos, no me importa demasiado el valor preciso. Sepan que yo, cuando hice los cálculos, si revisan el video, usé el signo más y voy a demostrar en cuestión de minutos que me voy a tener que quedar con el signo menos. ¿Está bien? Entonces, en realidad, esto lo que significa es que en vez de quedar la fase sobre este cuadrante, tendría que quedar en este cuadrante. ¿Está bien? Esto sí es algo que ustedes tendrían que eh, entender de mi error, digamos, que fue puesto ahí simplemente por desinterés, pero ahora la estoy salvando con estos comentarios. Bueno, ok. Entonces acá voy a volver a cometer el mismo error, insisto, o sea, para ser coherente con el error que vengo cometiendo. Y entonces, calculemos, nos vemos obligados a convertir la parte de arriba, va a quedar, como ustedes bien ven ahí, este 2 y este se va, no se me queda 2,5 arriba. Y abajo necesito convertir este número complejo que tiene una expresión canónica en un número complejo en expresión polar. Lo que da, entonces, permítanme porque estoy con la calculadora. Revisen después los cálculos porque yo lo estoy haciendo rápido, porque lo estoy haciendo en vivo. Entonces esto da 2,291 y la fase da, usando el signo positivo, esto da 56,9, casi 57, digamos, grados. ¿Está bien? Lógicamente eso pasa para arriba, me va a quedar E a la J menos, vamos a redondear 57 grados, y 2,5 dividido 2,291 da esencialmente 1. ¿Está bien? Entonces, primer mensaje que ustedes reciben al haber hecho esta cuenta es que, a pesar de que el campo eléctrico reflejado tiene la misma magnitud que el campo eléctrico incidente, ¿sí? También tenemos campo eléctrico transmitido al medio 2. Y la magnitud del campo eléctrico transmitido al medio 2, al menos la componente que es perpendicular, tiene una amplitud apenas igual o apenas más grande que la componente del campo eléctrico incidente perpendicular al plano de incidencia. ¿Está bien? Bueno, ahora hacemos el cálculo del coeficiente de transmisión para la polarización paralela. No nos vamos a quedar mucho haciendo ningún tipo de análisis de estos valores, sino simplemente entender que no son nulos, porque muchas veces los alumnos tienden a precipitarse y a asignarle valores nulos a los coeficientes de transmisión, en tanto que los coeficientes de reflexión tienen un valor igual a la unidad. ¿Está bien? Y ese es un error clásico de los alumnos
que se apresuren. No, después. Bueno, calculemos el coeficiente de transmisión paralelo. Este será, cambio de color, igual a 2 por 2,5 por coseno de θ incidente, que es 1 sobre 2. Abajo tendremos el n2, que es 1, coseno de θ incidente, que es 1 sobre 2, más, y recordemos que esto es j, 1,92, con el discurso anterior del más menos de acá, que insisto, vamos a aprender que nos quedamos con el menos y no con el más. Hacemos el cálculo, esto será entonces 2,5 dividido el módulo de lo de abajo. El módulo de lo de abajo es igual a 1,984 por e a la j setenta y 75,4 grados. Esto finalmente da 1,26. Vuelve a ocurrir que el coeficiente de reflexión, el módulo, perdón, del coeficiente de transmisión vuelve a ser mayor que 1, igual que ocurrió con la polarización perpendicular. Pero a lo mejor sí vale la pena observar que recordemos que los coeficientes de reflexión perpendicular y coeficiente de reflexión, perdón, transmisión quise poner, mala mía, de transmisión perpendicular y coeficiente de transmisión para θ incidente igual a θ crítico, θ incidente igual a θ crítico, eran igual a 2, ¿sí? Y aparecía también un coeficiente, un cociente para uno de los dos, que no me lo acuerdo, que ya lo vamos a traer. No voy a cortar el video ahora porque la verdad no tengo ganas de cortarlo. Aquí estaba esto. Tenemos que para el coeficiente de transmisión paralelo queda n1 sobre n2. Bien, entonces eso es lo que vamos a poner acá. n1 sobre n2. Está bien. Y sabíamos que n1 era mayor que n2, así que el coeficiente de transmisión paralelo era mayor que 2. Veamos que para este caso, si bien es mayor que 1, pero es menor que 2. Está bien cuando θ incidente es mayor que θ crítico. Y también ocurrió en el slide anterior que el coeficiente de transmisión perpendicular para θ incidente igual a 60 grados dio mayor que 1, pero menor que 2. O sea, dio prácticamente igual a 1, de hecho. Por lo que, si bien siguen siendo estos valores que generan cierto ruido en nuestra cabeza, son valores menores o menos exagerados o menos dramáticos que los valores obtenidos para cuando el θ incidente es exactamente igual a θ crítico. Bien, ahora sí me interesa hacer un análisis fuerte, cuidadoso, de la onda en el medio 2, para lo cual escribiremos justamente el campo eléctrico, ¿sí?, en el medio 2, para ambos tipos de polarizaciones. Muy bien. Recién entonces obtuvimos los coeficientes de otra vez reflexión o transmisión para el caso perpendicular o para el caso paralelo, y de esto tuvieron ambos un valor que fue mayor que 1 para ambas situaciones, por e a la j o una fase, ¿sí?, que tuvieron valores que recién vimos calculados. No me importa mucho eso en este momento. La duda que tenemos todavía es cómo está viajando la onda en este medio 2, porque no fuimos capaces aún
De hecho, van a ver que no vamos a ser capaces de poder plantear cuál es el ángulo o sea, tita transmitido, no lo podemos hallar, por lo que por ahora no somos capaces de reconocer cómo estaría bajando esta onda en el medio 2, porque existir existe en tanto que el coeficiente de transmisión tiene un valor. Está bien, tiene fase también, pero tiene un valor. Por ende, hay campo eléctrico transmitido para ambas polarizaciones. Así que vale la pena estudiar qué es lo que está pasando. ¿Ok? El campo eléctrico transmitido es un E sub 0 transmitido por E a la J, omega t menos beta del medio 2, gamma subtransmitido, producto escalar R. Y aquí permítame poner versor de campo eléctrico transmitido. Porque como sabemos que lo que ahora quiero analizar es esto, ahí esto me cuenta cuál es el frente de onda primero. Me dice en qué dirección propaga y a qué velocidad. Toda esa información la encuentro en la fase de este campo eléctrico transmitido. Y para ambos campos eléctricos, ¿sí? Ya sea para la polarización perpendicular o para la polarización paralela, esa fase es la misma. Lo que podrá haber distinto entre uno y otro es que quizá tendremos, póngale que la fase del campo eléctrico incidente perpendicular es distinta de la fase del campo eléctrico incidente paralelo. Por ende, la fase de campo eléctrico reflejado perpendicular será igual a la fase de campo eléctrico incidente perpendicular más la fase del coeficiente de transmisión perpendicular. Y después tendremos que la fase del campo eléctrico transmitido paralelo será igual a la fase del campo eléctrico incidente paralelo más la fase del coeficiente de transmisión paralelo. Pero aún así, todos estos son valores, son números constantes que no cambian para nada esta realidad, que es conocer en qué dirección propaga la onda en el medio 2, con qué velocidad, ¿sí? Eso lo podemos analizar independientemente de las fases que pudieran tener iguales o distintas el campo eléctrico polarizado en forma perpendicular al plano de incidencia con respecto al plano al campo eléctrico transmitido paralelo al plano de incidencia. Bien, por esa razón me voy a despreocupar de hacer la diferencia entre uno y otro caso y me voy a preocupar únicamente de escribir justamente el plano equifásico de la onda transmitida. Bueno, para empezar, recordemos que kappa transmitido, que es igual a beta 2 por gamma transmitido, estas cosas que pasan con esto me vuelven recontra loco, está igual a beta 2 y esto era un coseno de tita transmitido por menos inversor más un seno de tita transmitido k versor. Cuando yo hago beta 2 gamma versor transmitido por R, esto da beta 2 coseno de tita transmitido. Vamos a poner este signo menos que está ahí, lo vamos a poner acá adelante, por X, más seno de tita transmitido por Z. ¿Ok? Bien. Ahora hagamos lo que hay que hacer, porque fíjense lo que ocurre en particular. Vamos a borrar esto para ir generando una cuota de espacio por ahí arriba. Coseno de tita transmitido vale exactamente más o menos 1,92 con la J por ahí dando vueltas. Y este seno
vale 2,16. Es decir, este es el seno y este es el coseno. ¿Está bien? Entonces, fíjense, cuando yo estudio cómo colocar esto acá, me doy cuenta que esta j le pega a esta j que está acá y hace que esa parte imaginaria, en definitiva, salga de la fase de este campo eléctrico transmitido. Entonces, si me permiten, voy a bajar esto un poquito más para poder escribir entonces el campo eléctrico transmitido con un poco más de comodidad. Voy a tener aquí E sub 0 transmitido por E a la, y fíjense, J por la J esta me da menos 1. Con este menos me da más. O sea que me queda más, y vamos a poner acá a propósito más menos, que es lo que tenemos que elegir, 1,92 por beta 2 por X. Por E a la J, omega T, menos beta 2, este signo menos, con este signo más, hace que se convierta en un signo menos eso, más beta 2, por 2,16, vamos a poner esto en color verde para que vean de dónde salió, 2,16, por la variable Z, por E, versor del campo eléctrico transmitido. Esto que acabo de hacer le está pasando en simultáneo con la fase que cada uno pudiera tener a la componente perpendicular y a la componente paralela del campo eléctrico transmitido, ¿sí?, en el medio 2. Entonces, ¿qué es lo que en realidad sería interesante tener una clase con feedback por parte de ustedes? Porque esto demanda toda una discusión. ¿Qué gran cosa acaba de ocurrir? Fíjense, la fase ahora del campo eléctrico transmitido, este plano equifásico, ahora está dado en una única variable. Entonces, ¿en qué dirección propaga? Propaga en la dirección z positivo. ¿Está bien? Quiere decir que, a pesar de desconocer a tita transmitido, esto me chimenta que tita transmitido, a pesar de que no lo puedo calcular, en realidad es exactamente 90 grados. A pesar de que tita incidente es mayor que tita crítico. Recuerden que cuando tita incidente es igual a tita crítico, entonces tita transmitido es igual a 90 grados. Ese era un poco el verso, en tanto que, por supuesto, N1 sea mayor que N2, si no, no puede existir tita crítico. ¿Ok? Entonces, si bien no puedo calcular, insisto, el ángulo de la onda transmitida en el medio 2, lo puedo inferir porque ya aprendí en qué dirección propaga la onda en el medio 2, ¿sí? Yo usaba, este sería el frente de onda en el medio 2, y capa transmitido apunta en la dirección K-versor. ¿Está bien? Entonces, listo. Primera situación resuelta. Ahora viene otra cuestión, que es la siguiente. Nosotros decimos que las ondas electromagnéticas son planas, ¿sí? Y eso es porque la superficie equifásica representa geométricamente la expresión de un plano, ¿sí? Un plano que se desplaza en el tiempo, pero es la expresión de un plano al fin y al cabo. Después decimos que son uniformes porque, en general, para casi todos los momentos del curso, con excepción de contadas ocasiones, como por ejemplo esta, el campo eléctrico, si apunta en el mismo sentido y con la misma magnitud en todos los puntos de la superficie equifásica,
entonces uno dice que esta onda es uniforme, aparte de ser plana. Insisto, que sea plana lo indica el hecho de que la superficie equifásica es un plano. Si la superficie equifásica fuera un cilindro o una esfera, estaremos hablando de ondas esféricas u ondas cilíndricas, que en este curso apenas se tratan o se mencionan. ¿Sí? Ya de por sí las ondas planas ya son bastante complicadas, las ondas cilíndricas o esféricas aún serían un poco más complicadas de entender y de manipular matemáticamente. Bien, y esto para que ocurra que una onda sea uniforme, es importante que la amplitud del campo eléctrico no sea una función de ninguna variable. ¿Qué variables? Y de ninguna variable, eh, de ninguna variable, o sea, que sea constante la amplitud del campo eléctrico. Eventualmente, el campo eléctrico puede ser la amplitud del campo eléctrico puede ser función de la variable o de la dirección de desplazamiento de la onda, en cuyo caso, si la amplitud del campo eléctrico se atenúa de manera eh, constante a medida que yo me desplazo, pero se mantiene constante en todos los puntos de la superficie equifásica, la onda sigue siendo plana y uniforme. Es importante entonces que la magnitud del campo eléctrico no sea función de alguna de las variables que no son dirección de propagación, para que la onda siga siendo uniforme. En este caso, ustedes pueden ver claramente que la amplitud de la onda es una función de una variable que no es una variable de propagación. Entonces, el frente de onda que sigue siendo plano, porque lo denota esto que está ahí, esa superficie equifásica, implica que hay una modificación de la amplitud del campo eléctrico en función de alguna variable. En este caso, la variable es la variable x, ¿sí? Que es la variable que crece o decrece en forma perpendicular a la superficie que separa el medio 1 del medio 2. Bien, esto entonces nos pone de manifiesto que la onda, si bien es plana, ya no es en este caso uniforme. Es el dibujo que hay que hacer, es el siguiente, lo voy a hacer a continuación para hacerlo un poco más prolijo, porque esta información tal y como la puse me parece que es importante que quede así. Bueno, ahí me adelanté, hice un poco un dibujo. Sí, me parecía que es más interesante hacer el dibujo así en formato medio en perspectiva. Este sería tita incidente igual a tita crítico. ¿Está bien? En cuyo caso aprendimos que la onda en el plano, en el medio 2, perdón, el frente de onda en el medio 2, ¿sí? Sería una onda, seguiría siendo una onda plana y uniforme, en donde el campo eléctrico tendría la misma amplitud para todos los puntos del plano equifásico. ¿Está bien? Esto es, insisto, cuando la onda incidente viniese con tita incidente igual a tita crítico. Ahora, nosotros en este problema estamos planteando que la onda incidente lo hace con un ángulo, mayor a crítico. Entonces, esta será, me hubiera gustado que lo prolijase un poco esto, pero no lo hizo. Este será el frente de onda de la onda incidente y la onda en el medio 2 seguirá viajando en una dirección capa transmitido, que es exactamente colineal y con el versor K, ¿sí? Del sistema de ejes cartesiano. Pero en este caso, el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico transmitido, será E sub 0 transmitido por E a la, recuerden que decía más, ¿sí? No, perdón, decía, sí, me ha quedado menos en realidad, ¿no? Creo que era menos. Ahora tengo alguna, ahora me fijo. Por más menos
un valor por la variable x. Déjenme revisar si me había quedado más o menos, porque en realidad eso es lo que una de las cosas que quiero discutir. Era, tiene que haberme quedado menos por menos, más por menos, menos por menos, eso es menos. Bueno, a ver. Voy a poner el más como lo escribí recién, pero parece que me equivoqué cuando lo hice. Como se pone el signo más, que quedó del slide anterior. Después si está mal lo corrijo. Bien, entonces, esta magnitud de amplitud de campo eléctrico va a estar variando en función de la variable x. Si x es negativa, si x crece y lo hace en forma negativa, porque en el medio 2 estamos en el semiplano negativo, ¿está bien? Entonces, las x ahí, si crecen, lo hacen, pero con signo negativo. Hacen que, en definitiva, esto sea un valor que cada vez es más chico. ¿Está bien? Es lo que estaría... Por eso yo creo que me equivoqué en algún lugar, me tengo que revisar, porque me debería haber quedado que si x crece en forma negativa, con un signo menos, que acá me tenía que haber quedado, hace que en realidad este término tienda a ser cada vez más grande, lo cual es absolutamente incompatible con la naturaleza. Ahora me voy a revisar en qué me equivoqué cuando corte este slide y después les comento dónde estuvo el error. Sepan que en realidad esto me tenía que haber quedado signo menos, y justamente por esa razón era importante que a la hora de elegir o el más o el menos, yo me tengo que quedar con el signo menos que está acá, porque menos por menos da más, que con el signo menos que tiene la propia x, entonces todo el exponente del número e me queda con signo negativo, lo que hace entonces que este término tienda a ser cada vez más chico. Entonces, en algún lugar me equivoqué, esto tiene que quedar menos para que yo tenga que elegir luego del más o del menos, ¿sí? Del más o del menos de la raíz de 1 menos el seno de tita transmitido al cuadrado, yo me tenía que haber quedado me tengo que quedar sí o sí con el signo menos. Esto sé que tiene que ser así, entonces en algún lugar yo me equivoqué, ahora lo reviso. Sepan disculpar el inconveniente. Entonces lo que veo es que la amplitud del campo eléctrico, en vez de ser, si bien el campo eléctrico dependerá si, piensen que la onda transmitida en el medio 2 tiene un poco de campo eléctrico polarizado en forma perpendicular al plano de incidencia, que sería este sería E normal al plano de incidencia. El E normal es un E que apunta así. Y aparte tiene un E tangencial, ¿sí? Que nosotros lo ponemos E transmitido tangencial y E transmitido perpendicular. Que en este caso, el campo eléctrico apunta estrictamente para arriba, la componente tangencial. Justamente porque la onda viaja en esta dirección. ¿Está bien? Bueno. Al margen de que con cuál de las dos componentes yo esté haciendo el análisis, para ambas componentes, lo que vale es que la magnitud va a variar de manera exponencial en la medida que yo me desplace, crezca en las x hacia x cada vez más negativas. ¿Ok? Digo, este dibujo de campo eléctrico vale bastante bien y es bastante claro si uno considera solo la componente de campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia, pero también esta misma comprensión de la atenuación de la magnitud del campo eléctrico vale si yo estuviera estudiando o analizando la componente de campo eléctrico que en realidad apunta en la dirección inversor. ¿Está bien? Piensen que, si bien es un dibujo en perspectiva, si ahora yo el dibujo lo hago en el plano, como estaba hecho antes, esto es tita crítico, este es tita incidente mayor que tita crítico. Entonces tenemos un campo eléctrico incidente perpendicular y un campo eléctrico incidente paralelo. Aprendimos recién que la onda, este es
esto es capa incidente. Aprendimos recién que capa transmitido apunta exactamente en la dirección del eje Z y sale de la pantalla, y esto es el eje X. Entonces tendremos que el campo eléctrico transmitido perpendicular apunta así, y el campo eléctrico transmitido paralelo apunta en la dirección exactamente del eje X. ¿Ok? Estos dos campos eléctricos son los que están conviviendo en el plano equifásico. Pasa que ahí está mal dibujado. El plano equifásico únicamente vive en la región del medio 2. Este plano es este plano que está acá. En tanto que, por supuesto, estos planos que están acá son este en uno de los casos y este en el otro de los casos. ¿Está bien? Bien, entonces insisto, más allá de cómo yo haga apuntar al campo eléctrico, lo importante es que su amplitud se atenúa conforme yo penetro en X cada vez más grandes negativas. Bien, me falta entonces, ahora voy a revisar en dónde me equivoco yo, porque es importante, insisto, aceptar o reconocer que me tengo que quedar solamente con el signo negativo de acá. Es importante, yo solo tengo que, voy a recorrer ahora en dónde me equivoqué y se los comento. Bueno, vamos a intentar a ver si puedo terminar con esto, porque tuve dificultades. En fin, tenemos que discutir
la velocidad de fase en el medio 2, ¿ok? Bueno, la velocidad de fase en el medio 2, si la onda fuera libre, está bien, y dado que el medio 2 es sin pérdidas, recuerden que para cualquier caso la velocidad de fase es siempre omega sobre beta. En este caso es beta del medio 2. Y como dije recién, el medio 2 es sin pérdidas, entonces es beta para medios sin pérdidas es igual a omega raíz de u por epsilon. En este caso, si estamos hablando del medio 2, será epsilon del medio 2. Y esto, ustedes ya saben, se termina convirtiendo en esto que suelo escribir eu, que es así. ¿Sí? Bien, entonces, en estos términos, la velocidad de fase, finalmente, en el medio 2, termina simplificándose a la siguiente cuestión, que es la velocidad de la luz sobre la raíz cuadrada del epsilon relativo, en este caso, del medio 2, o también será c sobre el índice de refracción del medio 2. Bien, ahí está. Esto es, lógicamente, en tanto y en cuanto la onda en el medio 2 fuera una onda libre. El tema es que ahora la onda en el medio 2 no es una onda libre, sino que es esta famosa onda evanescente. La onda evanescente no viaja en el medio 2 con un beta común, está bien, sino que lo hace, el frente de onda de esta onda evanescente, tiene una velocidad de fase que está afectada por este seno de tita incidente, de tita transmitido. Bien, entonces la velocidad de fase de la onda evanescente en el medio 2 es igual a omega sobre beta de la onda evanescente. Esto es igual a omega sobre beta 2 por el seno de tita transmitido. Esto que estoy ahora rodeando de color rojo es la velocidad de fase en el medio 2 si la onda fuera libre. Bien. Así que tendremos la velocidad de fase en el medio 2 dividido 1 sobre seno de tita transmitido. Uno diría que la velocidad de fase de la onda evanescente en el medio 2 tendría que ser sí o sí mayor que la velocidad de fase en el medio 2, porque uno esperaría que el seno de un ángulo sea un número que va entre 0 y 1, lo que hace que este término que está en el numerador sea más grande de lo que por defecto es. Solo que en nuestro caso, seno de tita incidente, de tita transmitido, perdón, es esto que está acá arriba, que es un número mayor que 1. Por lo que, entonces, en realidad, la velocidad de fase de la onda evanescente es menor que la velocidad de fase de una onda libre en el medio 2. ¿Está bien? Quiere decir que esta onda, entonces, que es la única onda, ¿sí?, que no es homogénea, que viaja en el medio 2, lo hace más lento de lo que uno podría esperar que lo hiciese. ¿Está bien? Ok, discusión dada. Ahora quería hacer un trabajito comparando la velocidad con que viaja la onda en el medio 1 y la velocidad con la que viaja la onda en el medio 2, y con eso ir cerrando el tema de reflexión total interna. Bueno, ahora entonces quería hacer un pequeño trabajo como les había dicho. Escribamos esto. Seno de teta transmitido es igual a n1 sobre n2 por seno de tita incidente. Bien. Entonces n2 y n2 se van y esto se convierte finalmente en la velocidad de la luz c sobre n1 por el seno de tita incidente. ¿Ok? Sigue siendo una expresión correcta, nada cambió y todo esto
es simplemente colocar las cosas desde otro lugar, pero no hubo ninguna magia rara. Yo sí quería, entonces, para hacer la comparación que me interesa hacer en este momento, hacer una cantidad de comentarios que ya son una especie de preámbulo de lo que en definitiva quiero discutir, no en el próximo video, que probablemente sea de un ejercicio, sino en el otro, y después también esto nos va a llevar a lo que en definitiva es mi forma de introducirme a las guías de onda, por lo menos plano paralelas, ¿ok? Entonces piensen lo siguiente. Nosotros tenemos por acá este frente de onda, ¿sí? De la onda incidente. Permítanme, porque si no, le va a costar más entenderlo, dibujar de vuelta. Aquí hay un sistema de ejes levemente corrido, de que ustedes están viendo ahí, Z, X, y para afuera el Y. Y les voy a dibujar acá este frente de onda. Ese mismo frente de onda que está viajando con el mismo capa incidente. Acá tenemos capa incidente. Si yo proyecto el plano, el frente de onda, ¿sí? De la onda incidente, después de un tiempo, esto es delta t, ¿sí? El frente de onda habrá recorrido una distancia que la vamos a llamar longitud de onda. Vamos a hacer que este delta t sea justamente un periodo, ¿sí? Entonces, si eso es un periodo, entonces el desplazamiento de una onda al cabo de un periodo es una longitud de onda en el medio 1, ¿sí? Ok, bien. Quiere decir que esa misma longitud es esta que está acá. Y esa misma longitud, por supuesto, es esta que está acá. Porque estamos hablando del frente de onda que es plano, ok, y lo que hice fue desplazarlo hacia adelante. Bien. No es muy difícil darse cuenta que esta distancia, que estoy ahora marcando de color verde, es mayor que la longitud de onda sub 1. Es cuestión de trigonometría. Lo mismo que esta otra longitud es mayor que la longitud de onda en el medio 1. Entonces, a ver, empecemos a hacer un trabajo intelectual. El punto del origen, el punto que está en el origen, que se desplaza hasta este punto que estoy marcando ahora, lo hace siguiendo la trayectoria del plano del frente de onda de la onda incidente, ¿sí? Entonces lo hace con la velocidad de fase de la onda en el medio 1. Lógicamente, esto es igual a la longitud de onda en el medio 1 por la frecuencia. O, si ustedes quieren, sobre delta t. Perdón, sobre el periodo. ¿Está bien? Ok. Ahora, si yo me encargase de estudiar el desplazamiento de ese mismo punto matemático sobre el eje de z, para también alcanzar, también después de un delta t igual al periodo, el frente de onda, estaría viajando ese punto en esa dirección a una velocidad, ¿sí?, de fase en el medio 1, pero según el eje z. Esta velocidad de fase tiene que ser mayor que la velocidad de fase en el medio 1, porque fíjense que para el mismo tiempo t recorre una distancia mayor. También yo podría estudiar la velocidad de fase que tiene ese mismo punto matemático al desplazarse por el eje x y alcanzar también, después de un periodo t, al frente de onda. Esta velocidad de fase en el medio 1 es la velocidad de fase según el eje x. Y tiene que ser también mayor a la velocidad de fase en el medio 1, porque para el mismo tiempo, que es un periodo t, recorre una distancia mayor. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo calcular esas distancias, esas velocidades, perdón, o si ustedes quieren, esas otras distancias? Es una pavada trigonométrica, porque piensen que si yo tengo
el tita incidente que se mide de esta manera, que estoy reforzando ahora en el dibujo, ese mismo ángulo, ¿sí? Si yo hiciera la proyección en el medio 2, lo estaría midiendo de esta manera. Por lo que lo quiero decir es que acá tengo tita incidente. ¿Está bien? Así que es cuestión de hacer trigonometría. La velocidad de fase, según el eje, por ejemplo, z, va a ser igual a la velocidad de fase en el medio 1 dividido el seno de tita incidente. Esta y esta velocidad de fase, según el eje x, será igual a la velocidad de fase en el medio 1 sobre el coseno de tita incidente. ¿Está bien? Bueno, con eso en la cabeza, les comento entonces a continuación que eso es exactamente lo que ustedes pueden ver en la expresión de la fase del coeficiente del plano del plano equifásico de la onda del campo eléctrico incidente, por ejemplo. Entonces, el campo eléctrico incidente será un E sub 0. Recordemos que son medios sin pérdidas por E a la J omega t menos beta del medio 1 gamma incidente por R por el versor del campo eléctrico incidente, no importa cuál sea, será igual a E sub 0 por E. Recordemos que kappa incidente es igual a beta 1 incidente es igual a beta 1 y respecto de x venía con un coseno negativo y respecto de z es un seno positivo. ¿Ok? Entonces, la expresión del campo eléctrico, cuando la desarmamos, es la que ustedes ven ahora. Esto es beta 1 por menos seno de tita incidente por x más, perdón, me equivoqué, esto es coseno. ¿Está bien? Fenómeno. Entonces ahí se terminó todo el cuento. Porque si me interesa estudiar la velocidad en la dirección x, hago beta por este coseno, y entonces ahí tendré la velocidad en el medio 1 según la dirección x, que es omega sobre beta en el medio 1 según x, que esto es omega sobre beta 1 coseno de tita incidente. Y efectivamente, esto que está aquí es la velocidad de fase de una onda libre en el medio 1. Está bien, que es exactamente lo que ustedes ven escrito acá. Por el mismo tiempo, si yo quiero estudiar la velocidad de fase de la onda en la dirección z, es igual a omega sobre beta en el medio 1 según z, que esto es omega sobre beta del medio 1 por el seno de tita incidente. Y de vuelta, esto que está acá es la velocidad de fase de una onda libre en el medio 1. Entonces ahí obtenemos de vuelta la expresión que ya antes por trigonometría habíamos adelantado y ahora lo queda demostrado, si ustedes quieren, a partir de la observación del plano o del frente de onda plano de la onda incidente. Un estudio igual se puede hacer para la onda, para la onda reflejada, ¿está bien? Y se podrán imaginar que la única diferencia será que en realidad va a cambiar respecto del plano equifásico el signo respecto de x, que será un signo más, en lugar de ser un signo menos. Por lo que las velocidades de fase de la onda incidente y la onda reflejada, perdón, de la onda reflejada respecto de x y respecto de z, son las mismas que de la onda incidente, solo que en el caso de la onda de la velocidad de fase respecto de la dirección x, tendrá una dirección
para un sentido opuesto, porque la onda en vez de estar bajando, que es lo que hace la onda incidente, estará subiendo. Pero respecto de z, la velocidad de fase de ambas ondas incidentes reflejadas, no solamente que es igual en magnitud, sino que también viajan o se desplazan en el mismo sentido, ambas en el sentido respecto de su monitor hacia la derecha. Bien, entonces, habiendo dicho todo esto, lo que sí quisiera entonces que observásemos juntos es lo siguiente, que lo hago en la siguiente filmina. Entonces, se podrán imaginar lo que les voy a intentar mostrar. Fíjense en la expresión de la velocidad de fase de la onda evanescente en el medio 2. Esto que está aquí, en definitiva, es exactamente la velocidad de fase en el medio 1. Esto quiere decir entonces que la velocidad de fase, que lo tiró, en el medio 2 de la onda evanescente será igual a la velocidad de fase en el medio 1, ¿sí? Afectada por un seno de tita incidente. Este seno sí es menor que 1, porque recuerden que tita incidente, para nuestro ejemplo, era 60 grados. ¿Está bien? O sea que este seno es igual a raíz de 3 sobre 2, ¿ok? Bueno, como sea. Entonces, más allá del valor numérico, miren entonces ahora estas velocidades de fase. Yo cuando entremos en guías de onda, o en realidad en el video que voy a publicar un poco más adelante, a estas las voy a llamar pseudo velocidades de fase, porque no son las velocidades de fases reales de un plano equifásico, sino son las velocidades de un punto matemático. Entonces no son velocidades de una fase real, ¿entienden? Es mentira eso. Son, para ser coherentes con como yo voy a rebautizar un montón de cosas, esta va a ser pseudo velocidades de fase. Fíjense entonces que tenemos la velocidad de fase en el medio 1 dividido coseno de tita incidente, y esta es velocidad de fase en el medio 1 dividido el seno de tita incidente. Entonces, el desplazamiento de un punto matemático de la onda incidente en la dirección z, o el desplazamiento matemático de un punto del plano de la onda, del frente de onda reflejado en la dirección z, perdón, es exactamente esta es la velocidad con la que eso pasa. Y fíjense que es exactamente la velocidad con la que se desplaza la onda evanescente en el medio 2. Estas dos velocidades son exactamente iguales. Y eso es clave que sea así, porque si no, explota todo. Esa es la forma de que haya conservación de la energía o de la potencia en la dirección normal, ¿sí? En la interfase entre el medio 1 y el medio 2. Si eso no ocurriese, entonces algo no funciona, algo explota, ¿entienden? Tiene que haber la forma de que haya conservación de la energía, es que el punto o la velocidad de desplazamiento tangencial de esta onda que yo voy a llamar pseudo onda en ambos lados de la interfase entre los dos medios que se da en el plano x igual a 0, tiene que ser la misma velocidad entonces. Y ustedes ahora, matemáticamente, sin entrar en la parte numérica, ¿sí? sin poner los números finos, no me importan los números porque ya está expresado de esta otra manera, les estoy demostrando que eso es lo que ocurre. Eso es fundamental que ocurra. Y este es un tema que aún hasta este momento de esta unidad no lo había mencionado. Aprovecho este tema porque esta igualdad en las velocidades, ¿sí? Se da en ambos casos, ¿entienden? Digo, pero para cualquier caso se da esta igualdad en las velocidades, exactamente. No tiene por qué ser justo para el caso de reflexión total interna, tiene que ocurrir para cualquier caso. Es decir, si la onda en el medio 2
en vez de ser reflexión total interna, fuera una onda estándar que se desplaza con algún ángulo extravagante, el desplazamiento de un punto de este plano equifásico en la dirección z tiene que ser a la misma velocidad que lo hace un punto de cualquier plano equifásico de la onda incidente o de la onda reflejado en la misma dirección z. Aproveché este ejercicio para incorporar este concepto que hasta este momento no había tratado y es muy importante. Es una de las partes conceptuales más fuertes que a lo mejor no están muy discutidas tampoco en casi ninguna de la literatura que ustedes pueden acceder de manera común, es decir, en los libros que están citados en la bibliografía que recomienda la cátedra. Bien, ahora sí les quería mostrar una imagen, un GIF que construí el año pasado, donde van a poder observar el comportamiento total del fenómeno de reflexión total interna. Bueno, por desgracia con este programa que les quiero mostrar, este GIF, no puedo aprovechar para hacer ningún tipo de dibujo, así que en realidad tienen que hacer el esfuerzo de interpretarlo por ustedes por sus propios medios. Pero la idea es la siguiente, tendrían que ser quizá capaces de reconocer que la mitad del bloque dibujado, esto es una vista en perspectiva de los hechos, digamos, la mitad que ustedes ven hacia abajo a la izquierda es lo que ocurre en el medio 2 y la mitad arriba hacia la derecha es lo que ocurre en el medio 1. Estos picos que ustedes pueden observar en lo que sería el medio 1, los voy a los voy a mencionar y tratar en un video que voy a hacer posiblemente, insisto, dentro de 2 videos. Voy a estar tratando esta temática. Voy a hacer un enfoque parecido al que hice recién, de descomponer una onda en pseudoondas y con eso hacer un análisis interesante que después va a aplicar para lo que hagamos al ingresar a guías de onda. Lo que ustedes tendrían que ver, tal vez, con un poco de esfuerzo, es que en el medio 1 aparecen ciertos nodos donde la amplitud vale 0 permanentemente y eso se debe a que el coeficiente de reflexión cuando la onda viaja e incide con un tita incidente mayor que tita crítico, en ese caso, el coeficiente de reflexión, independientemente de la fase que tenga, vale 1. Y al valer 1 el coeficiente de reflexión, inevitablemente entonces no va a haber, primero, potencia, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Todo el campo eléctrico incidente se refleja. Por eso, las amplitudes de campo en el medio 1, el valor real del campo eléctrico total en el medio 1 vale el doble del campo eléctrico incidente, porque es 1 más el mismo valor del campo reflejado, o sea, vale 2. Y con la fase de coeficiente de reflexión simplemente cambia un poco el lugar donde se ocurre el encuentro, pero en definitiva se duplica. Luego, lo que ustedes pueden ver es que el desplazamiento de la onda en la dirección z en el medio 1 y en el medio 2 es exactamente la misma velocidad, que es lo que yo intenté discutir recién con ustedes. Esto no es una animación, esto es un GIF que construí producto de haber hecho un trabajo en Excel e ir modificando la variable tiempo para ir encontrando los diferentes valores de campo eléctrico, está bien, en el medio 1 y en el medio 2. Este dibujo está hecho para un N1 de algún valor que no me acuerdo y un N2 de un valor que tampoco me acuerdo. Lo que sí importa es que N2 es menor que N1. También ustedes pueden ver que en el medio 2 la onda entonces no es homogénea, es inhomogénea, porque esta onda, a diferencia de la onda en el medio 1, que en realidad la onda real es la incidente y la onda real es la reflejada, en el medio 2 la onda real sí es la que se desplaza en la dirección z, que es la única onda que existe en el medio 2. En el medio 1, esto que ustedes ven que se desplaza hacia la izquierda es la pseudo-onda que aparece producto de conectar la onda incidente con la reflejada. Insisto que esta discusión la voy a dar en un video que haré dentro de 2 videos. Entonces, bueno, este es un caso real, hecho en forma, digamos, obviamente numérica con el Excel, de reflexión total interna. Este GIF es muy clarificador y me parecía que antes de mostrarlo era bastante importante haber hecho todo el análisis analítico e intelectual que realizamos minutos atrás.
Espero realmente que haya sido claro porque ustedes tienen que pensar que en definitiva, en las fibras ópticas, la luz de alguna forma viaja con un esquema de campos muy parecido al que ustedes están viendo en este GIF. La única diferencia, bueno, no sé si la única, pero una diferencia importante es que las fibras ópticas son típicamente cilíndricas y acá estamos planteando una geometría plano-paralela que modifica tal vez un poco la distribución de los campos, pero el efecto físico es exactamente el mismo. Uno puede plantear una fibra óptica de características planas. De hecho, yo cuando resuelva la fibra óptica lo voy a hacer para un caso de una fibra óptica plana, que es el único caso que es relativamente fácil de tratar. El trabajo sobre la fibra óptica cilíndrica también lo voy a plantear, pero van a ver que es un descalabro absoluto. Pensarlo de esta manera es bastante clarificador. Al menos a mí me pareció clarificador cuando lo accedí a este conocimiento y me pareció muy interesante compartir con ustedes en este momento. Ok, con esto cerramos el video de reflexión total interna.